Hola amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. En esta tarde, en esta hora queremos continuar con nuestro estudio, amado hermano, con relación al mensaje de las 7 iglesias que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Y espero que, amado hermano, sea una grande bendición, siga siendo una grande bendición para todos y cada uno de aquellos de mis hermanos que han estado atentos, aquellos que hemos compartido también estos estudios. Entonces, prepare su corazón. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a iniciar con nuestra enseñanza de ese día. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con nuestro estudio, Padre, rogándote en el nombre, que es sobre todo nombre, que tú nos guíes, que tú nos des la dirección que se requiere, que se necesita, amado Dios, para que tú seas glorificado, Señor. Yo quiero, Señor, ponerme bajo tu gracia divina, Señor, y que no sea yo, Señor, sino que solamente sea el instrumento que tú quieres utilizar para esa enseñanza, Padre. Te lo suplico, Padre eterno, y te doy gracias en el nombre bendito y poderoso de mi Señor Jesucristo, quien es digno de suprema alabanza, quien es digno de suprema adoración. A ti sea toda la honra, la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para tu gloria y tu alabanza, mi Señor, tomamos este tiempo y te pido la bendición para tu pueblo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, amados hermanos, en esta hora vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro estudio en esta tarde. Y bueno, no sé qué le haya parecido la introducción, qué le haya parecido la enseñanza de la semana pasada, pero en esta tarde en esta noche vamos a continuar. ¿Les parece bien, amado hermano? ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos a continuar para que usted y yo podamos ser edificados. Yo ya bendigo a Dios porque a través de esa enseñanza he recibido la bendición de mi Señor a través de esa enseñanza, amado hermano. Pero como dice la Biblia que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si lo hemos recibido de gracia, ¿por qué no compartirlo con usted? ¿Por qué no compartirlo con nuestros contactos? Porque el nombre de Dios será glorificado. Si recuerdan bien, amado hermano, que la semana pasada dimos la introducción de la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, de las etapas de la iglesia sobre la tierra, ¿verdad? Entonces hicimos la introducción de cómo se encontraba geográficamente, en qué situación, en qué circunstancias se encontraba la iglesia, ¿verdad? Entonces decíamos, amado hermano, de qué manera el Señor se presenta. Dice que el Señor se presenta de 3 maneras, ¿verdad? Dice en el versículo 14, dice: escriba el ángel de la iglesia en la Odisea. Y ya introducía en la introducción, dice que el amén, he aquí el amén. 1, el testigo fiel y verdadero. Y 3, el principio de la creación dice esto. ¿Quién estaba hablando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién estaba hablando? A la iglesia de los últimos tiempos. ¿A quién está hablando hoy? El Señor, a ti y a mí, ¿verdad? Entonces tú no debes decir, no, yo no. Claro que nos está hablando porque somos parte de la iglesia. Entonces, amado hermano, en la introducción del mensaje, a esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo se presenta de esas 3 maneras. A esta iglesia se le considera como la iglesia fría, amado hermano. Por eso el Señor se presenta de esa manera, porque esta iglesia se le considera la iglesia más fría de todas las etapas. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Señor se presenta de esa manera. ¿Por qué? Porque conocía la situación de la iglesia, conocía cómo se encontraba esa iglesia y conoce hoy en tiempo cómo está dentro en ese tiempo de la iglesia de esos últimos tiempos que somos usted y yo. Así es que por eso es que el Señor se presenta de estas maneras, afirmando su deidad, afirmando sus promesas, afirmando, amado hermano, que dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra no estaba deshabitada. Y cuando dice entonces hagamos al hombre a imagen, estaba hablando, amado hermano, desde la eternidad. Entonces por eso es que el Señor Jesucristo se presenta de esa manera, ¿verdad? Entonces decíamos en la semana pasada que íbamos a ver las definiciones del amén. La primera palabra, la primera presentación que se presenta de nuestro Señor Jesucristo, y dice que el amén en el hebreo se deriva de verbo amán, que significa sustentar como soporte. Ese es el primero, que da firmeza. Fíjese, la palabra amán significa sustentar como soporte, que da firmeza y seguridad. A esta iglesia se presentó así mismo en estas palabras, amado hermano, como el amén, como el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Con esas palabras el Señor se ha de entender que en la iglesia de la Odisea había dudas
acerca de las promesas divinas, amado hermano, y conforme a la palabra de Dios. Y dudas que acarrearon el enfriamiento general. Por eso es que Dios les promete, les da promesas de Dios que siempre han sido en el sí y el amén. Cuando Él hace el amén, se presenta como el amén, amado hermano, es que le está certificando que lo que el Señor prometió, lo va a cumplir. Dice el Señor, mas cielo y tierra, dice la palabra, mas cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así es que entonces, nada más veamos entonces, hermano, la introducción de lo que significa la palabra amén. Por eso es que yo le decía, vamos a ver las definiciones, amado hermano, para que podamos nosotros entonces entender, ¿verdad?, todo lo que concierne a estas palabras. Entonces dice que había duda que acarrearon el enfriamiento general, pero las promesas de Dios siempre han sido el sí y el amén. Usted lo puede encontrar en el libro de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 19, 20, confirmando la palabra de Dios. Usted puede ver también el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3, y va a ver la confirmación de la palabra de nuestro Señor, que se está presentando verdaderamente, amado hermano, como el fiel y verdadero, como el sí y el amén. Entonces, amado hermano, también es creíble, es fiel y verdadera la palabra de Dios, amado hermano, porque nuestro Señor Jesucristo fue el que plasmó prácticamente todo el libro del Apocalipsis. Yo también lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 y 13. Y todavía, amado hermano, un personaje un profeta, amado hermano, pagano, llamado Balaam, que hizo esa expresión: Dios no es hombre para que mienta. Imagínense una persona inconversa, imagínense un profeta, amado hermano, que le servía a otros dioses. Pudo darse cuenta, amado hermano, que verdaderamente Dios es fiel a su palabra y que Dios no puede mentir. Números capítulo 23, versículo 19, ahí lo va a encontrar. Lastimosamente, amado hermano, el Señor contesta a la iglesia en que en Él no hay el sí, sino solamente el amén. Como quien diría, verdaderamente confirmando la palabra de Dios. Confirmando la palabra de Dios. Da garantía. Si se recuerda, dice además que Él es el testigo fiel y verdadero, y este es la garantía de que su testimonio se puede confirmar plenamente. Que en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo se puede confiar plenamente. Decíamos, amado hermano, que en este verbo amén se forman muchos vocablos, quedamos pendientes con eso, muchos vocablos bíblicos que vienen a constituir una intensa familia de términos de la misma raíz de amán, y los principales son los siguientes. Son seis. Se los voy a ir letreando, amados hermanos, para que usted lo vaya apuntando. Si usted tiene su libreta ahí, si usted le gusta apuntar, si no, después vuelve usted a ver el mensaje y va a encontrar. Pero le voy a decir letra por letra para que veamos cuáles son. Son 6 definiciones. Le va la primera, amado hermano. A-M-O-N. A-M-O-N, que significa arquitecto. Arquitecto de toda la creación, arquitecto sobre todas las cosas, que está atento sobre todas las cosas. Se puede encontrar ahí en Proverbios capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 30, ahí va a encontrar todas las definiciones de que Dios es un Dios creador. Amén. Seguimos con la segunda palabra, hermanos. E-M-U-N-A-H muda. Umana. Umuna. Emuna, que significa fe y fidelidad. Fe y fidelidad. Nuestro Señor Jesucristo fue fiel. Nuestro Señor Jesucristo tuvo fe en las promesas que su Padre le había dado.
Por eso nos habla de la fidelidad, por eso nos habla de la fe. Hoy en esos tiempos, por eso estaba afirmando, porque esa iglesia era una iglesia fría y era una iglesia incrédula. Se ha vuelto fría y se había vuelto incrédula. Se había basado más en lo que veían sus ojos y no contemplar lo espiritual. Por eso se presenta de esa manera. La tercera palabra, hermanos, que se deriva de la mano, la tercera significa E-M-E-T. Significa, amado hermano, verdad y seguridad. Significa verdad y seguridad. Cuando dice el Señor Jesucristo, y yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Cuando le preguntaron, Señor, dime dónde vas. Le pregunta, pero Señor, dinos, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí en esas palabras, amado hermano, estaba confirmando la verdad y la seguridad. Dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, cuarta palabra, hermanos, cuarta palabra. Cuarta. O-M-N-A. O-M-N-A. Omna, que significa educación. ¿Qué significa educación? La educación que hemos recibido secular, pero la educación que hemos recibido en Cristo, amado hermano, ha sobrepasado, porque si antes decíamos palabras corrompidas, hablábamos palabras de doble sentido, expresamos, dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo le he dicho, la Biblia, amado hermano, la Biblia, yo no solamente la considero un libro religioso, sino lo he dicho, lo considero como el manual de fabricante. 2, lo considero como un libro de principios morales de Dios. Así yo lo considero. Habrá gente que también lo considere, porque aquí nos educó, la Biblia a mí me educó, los principios de Dios me han educado. Entonces, por eso esa palabra A-M-N-A, amado hermano, significa educación. Educación. ¿Sí? Otra palabra, amado hermano, que está ahí también, dice la palabra O-M-N-A, que significa columna. Que significa columna. Si tú empezaste a fabricar tu casa, en la cual ahorita estás habitando, te darás cuenta que tuviste mucho cuidado de edificar la casa, de cómo poner las columnas, cómo poner las traves, meterle el material adecuado. ¿Para qué? Para que estuviera segura las personas, la familia que iba a habitar ese lugar. Yo te puedo decir, el lugar donde nos congregamos, amado hermano, nosotros conocemos desde dónde están los cimientos, cómo están las columnas, cómo está fabricado, cómo está todo opuesto ahí para que no haya problemas de que el edificio se venga para abajo. ¿Por qué, amado hermano? Porque estamos seguros que ahí, primeramente, las columnas. Ahora, si tu vida está puesta en el Señor es una columna fuerte que jamás se va a mover. Para tu vida jamás se va a mover, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, esa palabra, esa definición, también otra definición, amado hermano, que significa, otra palabra que dice, empieza con A, M, A, N, A. A, M, A, N, A. Amaná, que significa decreto, pacto firmado. Decreto, pacto confirmado. Dios, el Señor Jesucristo, con su sangre, amado hermano, es un pacto de salvación para ti y para mí. Es un pacto, amado hermano, de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Lo prometió hasta el último, en el libro de Mateo, el último capítulo, dice aquí que yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Le da una seguridad a la iglesia fiel y verdadera que ha confiado en Él, que ha puesto su confianza y su esperanza en Él, que ha sido su columna, que ha sido verdaderamente la seguridad, que lo ha enseñado, que nos ha educado en sus promesas. Entonces estas palabras, amado, estas 6 definiciones de la palabra amén, amado hermano, cuánta importancia tiene para ti y para nuestra vida. La palabra, amado hermano, la palabra amén, vemos el significado de firmeza, fiel, veraz, como adverbio, hermano, de cierto, dice así sea. Y repetidamente 2 veces la palabra amén tiene otro significado. Cuando usted dice amén, amén, no sé si usted lo ha dicho de repente, amén, amén. ¿Sabe qué, amado hermano? Que cuando usted repite la palabra amén, amén, significa que tiene un aspecto de juramento. Inconscientemente a veces decimos las palabras. Y Dios sabe que a veces le decimos ignorando inconscientemente. Pero por eso dice el libro de Eclesiastés, que tu boca no te haga pecar. Yo puedo decir amén, amén, de que te diga algo y amén, amén, pero hoy que podemos ver estas definiciones, nos podemos dar cuenta que cuán importante es que las cosas haya seriedad, pero haya conocimiento, porque sin conocimiento dice la Biblia que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces aquí estamos viendo, hermano, estas definiciones, ¿verdad? Entonces el amén que vemos significa firme, fiel, veraz, o sea, creíble. Como adverbio, de cierto así sea, y repetidas veces si tiene un aspecto de juramento. Que no se te olvide, ¿verdad? Que no se te olvide, que sepamos, amado hermano, que es una grande bendición que podamos aprender esto, es una grande bendición que podamos tener abundancia de enseñanza para que podamos estar firmes, para que podamos cada día tener una mente renovada en el Espíritu, cada día, ¿sí? Y que la bendición del Señor siempre nos inunde en todo donde quiera que estemos, en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro levantar y en nuestro acostar. Entonces por eso me atreví a dar estas definiciones para que pues más que nada tengamos un poquito de conocimiento. Me decía un hermano, o sea, es que antes pues no le entendía nada, ahora no le entendía y ahora le empiezo a entender. Qué bueno, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te siga prosperando en espiritual y que así como usted, mi hermano, ha hecho el intento, el interés, qué bueno que ahora tiene usted esa oportunidad de conocer, de poder entender mejor el libro del Apocalipsis, y qué bueno que Dios nos dé esa oportunidad de poderlo tener en casa, de poderlo enseñar, de poderlo llevar tal vez a la práctica, todo lo que tengamos que aprender, gracias a Dios por cada uno de los hermanos que hoy en día se han esforzado en las prédicas, se han esforzado en enseñar. Qué hermoso, hermano, es bueno, es importante que tomemos el alimento de casa. ¿Por qué? Porque el alimento de casa, amado hermano, aunque sean frijolitos, por ahí decían, aunque sean frijolitos, amado hermano, pero bien sazonados, no te va a hacer daño. Puedes ir a un buen restaurante, amado hermano, y puedes pagar, puedes irte a comer, por ejemplo, una rachera. Si tienes ganas de comerte una rachera, te vas a comer. Pero muchas veces en los mejores restaurantes te hace daño la comida. Pero en tu casa, la esposa sabe cómo guisa, tiene cuidado de que no te haga daño la comida, porque al hacerle daño a la comida a uno le va a hacer daño a la comida a los demás. Por eso se preocupa la esposa por dar buen alimento. En la iglesia, amado hermano, en la iglesia, por eso en la palabra de Dios, Señor Jesucristo recomienda a los ángeles de las iglesias que se esfuercen, que den el mensaje. Por eso les habla, escribe a los ángeles, para que los ángeles lo puedan compartir. Los ángeles son los que estaban dentro de las iglesias como pastores, por eso a ellos se les da el mensaje para que lo compartan a la iglesia. Y hoy en día tiene que suceder lo mismo. A la iglesia se le están dando los mensajes para que se los puedan poner al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no ignore, para que el pueblo de Dios sea sabio y entendido, amado hermano, y que todo lo que está dentro de la palabra de Dios sea cumplido, amado hermano. ¿Sí? Se ha cumplido, cierto, que por eso es que Dios, el Señor Jesucristo, se presenta a esta iglesia. ¿Por qué? Porque sabía que era una iglesia que estaba fría, que era una iglesia fría, que dudaba de las promesas,
Y hoy en día, amado hermano, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de que las promesas de Dios, ellos se habían olvidado de las promesas de Dios. Por eso es que el Dios del Señor Jesucristo se presenta como el amén. ¿Por qué? Porque lo que el Señor dice, Él cumplirá. Él lo confirma, Él lo dijo y lo cumplirá. ¿Por qué? Porque sus promesas son fiel en sí y el amén, amado hermano. Por eso lo recalca el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 20, ahí lo recalca el apóstol Pablo. Él estaba convencido de ello y tú debes de estar convencido, yo debo de estar convencido que las promesas de Dios son el sí y el amén. Así es que en esta tarde, en este día, amado hermano, que quede, espero que esto quede, ¿verdad? Y te vuelvo a recalcar las palabras por si alguna se me escapó, puedes volverlas a apuntar. La primera, mano, significa Amón. La primera, Amón, que significa arquitecto. Proverbios capítulo 8 del 1 al 30. Después la segunda es Emuná, que significa fe y fidelidad. La tercera, Emet, que significa verdad y seguridad. La cuarta, Omna, que significa columna. La quinta significa es Amna, que significa educación. Y la sexta, Amaná, que significa decreto y pacto confirmado. Decreto y pacto confirmado. Así es que esas son las definiciones, amado hermano, y espero que sea una grande bendición para tu estudio, que sea una grande bendición para tu conocimiento. Dice la Biblia, adquiere conocimiento y adquiere sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque traerá paz y largura de años te aumentará. Así es que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo, con tu familia. Seguimos con este estudio, amado hermano. Después vamos a continuar con el segundo lugar, cómo se presentó nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ampliar un poco más para que tú y yo podamos edificarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Padre eterno. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Bendice, Señor, a aquellos que han puesto el interés sobre esta enseñanza, y que la paz tuya, Señor, sea con cada uno de ellos, a su familia, en su entrada y en su salida. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido y te doy gracias. Que Dios te bendiga, amado hermano, y adelante. Dice el Señor, séme fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Y esa es una promesa que nuestro Señor Jesucristo dejó escrita, y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que Dios te bendiga, amado hermano.